Un afectuoso y cordial saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana tenemos que comentarle que tenemos un libro de nuestra editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones. Y hoy día que queremos tocar el tema acerca de las parejas, tenemos un invitado bastante interesante que nos va a hablar acerca de los problemas que enfrentan los matrimonios, las parejas. Queremos recomendarle este libro, Felizmente Solteros. Aquellos que todavía pueden disfrutar de la soltería, pueden hacer de la soltería algo tan feliz o tan trágico como ellos lo anhelen, ¿ya? Felizmente Soltero, de Soriles Dávila, es una autora puertorriqueña, psicoterapeuta, muy importante. Le recomendamos este libro. Usted lo puede encontrar en las principales librerías cristianas de nuestro país y aquí en Santiago en el Centro de Literatura Cristiana en Amunátegui 57. También vamos a compartir con un invitado, como le contaba, y luego tendremos entonces una reflexión bíblica. Denos un instante para volver con usted y con nuestro invitado. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como siempre, la estructura de nuestro programa nos invita a traer un invitado que esperamos y seguramente va a ser de bendición para usted. Una psicóloga, la hermana Yarna Gutiérrez, psicóloga de la Universidad de Chile, máster en Ciencias en Psicología Social del London School of Economics. También del Centro Cristiano Amaranta, un centro que está acá en la ciudad de Santiago, y en la pantalla usted va a ver, estará apareciendo el nombre del Centro Cristiano y el teléfono donde usted puede contactarla. Yarna, bienvenida al programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Queremos aprovechar tu expertise para poder compartir con la gente que nos acompaña semana a semana acerca de un tema que tú manejas y que nos va a ayudar a muchos de nosotros, que es el cansancio, ¿ya? Hoy día, debido al trajín, a las diferentes actividades, muchos se sienten cansados, sí. Y casi todos andan, cada vez que miramos un calendario, buscamos los números en rojo para ver cuándo vamos a tener una ventana, una puerta, sí, para poder descansar. ¿Es de ahora? ¿Es de esta generación o el cansancio siempre ha estado presente a través de las generaciones? Que yo creo que hay cansancios y cansancios, Jorge. El cansancio de hoy en día, de la vida moderna, en que tenemos tantas ocupaciones, pero además tenemos distancias que cubrir, particularmente, por ejemplo, los que vivimos en la capital, tenemos muchas actividades y con dificultades logísticas asociadas. Entonces, claro, el cansancio ha existido siempre. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tenían un cansancio tal vez más físico porque el tipo de actividades laborales que ellos desarrollaban tenían que ver con el cuerpo. Entonces salían al campo y tenían, por supuesto, cansancio. Pero nosotros tenemos un cansancio no solo físico, sino que también mental, también un cansancio emocional. Entonces se suman otras cosas y por eso es que nosotros a veces nos podemos sentir no solo cansados físicamente, sino que agobiados emocionalmente también. Entonces, sí, cansancio existió siempre, pero el tipo de cansancio que tenemos en los tiempos más modernos de hoy en día tiene algunos ingredientes adicionales a los que yo sospecho que nuestros antepasados tuvieran. ¿Cómo una persona que tiene un ritmo, una actividad y que quiere cumplir con todo, incluso en el ministerio, claro, ¿verdad? Desarrollando actividades múltiples, en las múltiples funciones que cumple un ser humano en la sociedad. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que como que las baterías se están agotando? La capacidad de observación de uno mismo es fundamental y precisamente es una capacidad que en estos tiempos tan acelerados muchas personas han perdido. Y entonces hacer un alto en el camino, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar un hábito, si en general les cuesta, entonces hacer un alto en el camino a fin de año, a mitad de año, a principio de año, decir, ¿en qué estoy? ¿Qué he hecho hacia atrás? ¿Qué es lo que estoy planeando hacer hacia adelante? ¿Estoy contento? ¿Me siento bien? ¿Cómo está mi cuerpo? Y escucharse, porque a veces estamos tan acelerados que no nos detenemos a mirarnos a nosotros mismos. No solo nos miramos muchas veces a los que nos rodean, sino que además a nosotros mismos. Entonces a veces
Las personas desarrollan enfermedades, por ejemplo, y no se dieron cuenta de que estuvieron dando síntomas mucho antes, ¿sí? Pero es porque no hacemos este ejercicio de detenernos, ¿sí? Y particularmente aquellos que somos cristianos, los tiempos con el Señor, los tiempos de meditación, también podrían ser tiempos de preguntarnos, de mirarnos en el espejo espiritual, digamos, y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi relación con Dios y con los demás? Si estoy observándome, voy a ser mucho más capaz de detectar ciertas señales y ciertos desajustes, ya sea en el plano físico, emocional o espiritual. ¿Cuáles podrían ser las posibles razones que nos lleven a ese cansancio extremo? Porque al final del día todos terminamos agotados o cansados, pero cuando ya ese cansancio es crónico, que ha tenido diferentes nombres, parece en la historia. Yo recuerdo que, un nombre se me viene a la mente hace una par de décadas atrás quizás, Sumenachet, era el nombre que se le daba a un cansancio extremo. Hoy día se le llama estrés. Sí, ¿ya? También otras personas le llaman burnout, que es una expresión en inglés, pero que tiene que ver con que uno ya no se le acabó la pila, no tiene más energía que entregar. Una de las posibles razones tiene que ver con justamente no tener este ejercicio, esta actitud de mirarse de tanto en tanto. Y también yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de este quehacer que me está ocupando tiempo y energía? ¿Sí? Si lo llevamos, por ejemplo, al plano del servicio en las iglesias, tenemos que hacernos esa pregunta. Muchos empezamos a servir porque queremos servir a Dios, pero a veces en el camino eso va mutando, se va transformando y a lo mejor queremos hacer otras cosas. Queremos ser bien vistos por los demás, queremos que mi esposo esté orgulloso de mí, queremos, en fin, se empiezan a desarrollar otras razones que no necesariamente son las razones que nos van a mantener con el motor funcionando, ¿sí? Si nosotros siguiéramos, por ejemplo, con la motivación original, que es servir al Señor, bueno, Él ha prometido en su palabra que Él va a renovar nuestras energías, pero si empezamos a agregar razones que más bien tienen que ver con tal vez algunas carencias que tengo como persona, a lo mejor estoy buscando un poco de reconocimiento porque históricamente como niño, como joven, tal vez no tuve tanto reconocimiento y aquí he encontrado un espacio y entonces sin darme cuenta, sin mala intención, empiezo a tratar de tener ciertas responsabilidades porque quiero lograr ese reconocimiento, porque quiero que alguien diga que no es lo mismo si yo no estoy, ¿sí? Sí, quizás usted ha escuchado, si usted se congrega en una iglesia evangélica y usted trabaja en un ministerio, o a lo mejor usted es un ministro, un pastor de la palabra, quizás usted ha escuchado de que esa frase con que a veces nos animan a seguir trabajando, que Dios nunca llama a los desocupados, que Dios siempre llama a los ocupados. Entonces hace que uno por digamos, mucha carga que tenga de trabajo, igual le queda un espacio para asumir nuevas responsabilidades. Y eso al final nos va agotando la fuerza y vamos siendo ineficientes en todas las actividades que vamos desarrollando. Absolutamente. Y repercute también en el hogar. Absolutamente. Las medidas de autocuidado personal y de cuidado de mi entorno más cercano, que es mi familia, son fundamentales. Son fundamentales y la verdad es que es cierto que muchas veces, como tú mencionabas en el mundo del ministerio, a veces las personas cumplen más de un rol, pero también tenemos que cumplir un rol en nuestra familia. Y la verdad es que el Señor sabe que nosotros tenemos capacidad finita, no infinita. Él mismo decretó un día de descanso. Jesús, cuando estuvo en la tierra, también tuvo espacios de parar en un pozo a tomar agua y detenerse y tener una conversación. Entonces, ¿por qué nosotros no? Nosotros también necesitamos descansar. Y muchas veces no se trata de simplemente dormir, muchas veces descansar puede ser compartir un café con un amigo, con una hermana, con simplemente pasar un buen tiempo social. También es una medida de autocuidado. Nosotros no solo se trata de descansar el cuerpo, sino que también la mente y las emociones. ¿Cómo darnos cuenta? Porque a veces pedaleamos o seguimos haciendo nuestras funciones y tratando de cumplir con todo,
pero estamos siendo poco efectivos, ¿ya? Nos cuesta mucho concentrarnos, comienza a afectar nuestro físico, empiezan a aparecer dolencias, pero también yo creo que en nuestro ánimo algo ocurre. Sí. En nuestro carácter. Absolutamente, tenemos que empezar a ver si hay algunos cambios. Por ejemplo, si una persona empieza a tener la mecha un poquitito más corta, como se dice coloquialmente, ¿sí? La irritabilidad aumenta y entonces se me cayó un vaso que se quebró y es como si se hubiera muerto mi mascota. Es terrible. Entonces, cuando hay respuestas que no parecen proporcionales a la situación que está ocurriendo, tengo que preguntarme, yo no soy así, ¿qué está pasando? ¿Sí? Si mi cónyuge, si mis hijos me dan un mensaje de retroalimentación, mamá, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás siempre tan reclamón? ¿Por qué estás siempre cansada? ¿Por qué nunca tienes tiempo para salir a caminar conmigo? Si los otros más cercanos me empiezan a dar alguna señal, entonces tengo que escucharla. Y bueno, y el cuerpo. Si me doy cuenta de que antes dormía 7 horas y ahora estoy durmiendo 5:30, en algún minuto eso me va a pasar la cuenta, ¿sí? Si estoy teniendo dolores de cabeza, tal vez que antes no solía tener. Si tal vez tengo el estómago un poco más apretado y hay cosas que me empiezan a caer mal y antes eso no pasaba. Si me duele la espalda, si siento muchísima más tensión de lo que suelo tener en esta zona, ¿cierto? Que es típica de todos nosotros. Entonces, ahí hay que decir, parece que este es el minuto de parar y hacerme un escáner. Y entonces escanear mi cuerpo, escanear mis emociones, escanear mi espíritu también y mis relaciones con los demás. Los demás también pueden ser súper buenos monitores de lo que me está ocurriendo. En el centro de terapia Amaranta, ¿llega gente para pedir la ayuda necesaria para hablar acerca del cansancio, de agotada, gente que necesita ese tipo de ayuda? Llegan no solo personas adultas, también llegan niños cansados, estresados, por muchas responsabilidades. Sí, es un síntoma tristemente bastante habitual en los tiempos de hoy. Entonces, en que vemos niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores también, que se sienten sobrepasados. Entonces, justamente eligen este espacio terapéutico para detenerse y decir qué cosas tengo que hacer distintas en mi vida de manera de que no me siga sintiendo como me estoy sintiendo, porque no la estoy pasando bien yo y quienes me rodean tampoco lo están pasando tan bien conmigo. Nos están escuchando en muchas ciudades de nuestro país y quizás alguno de ustedes se siente identificado con el tema que estamos hablando, de un cansancio, de una fatiga, a lo mejor sigue haciendo lo mismo y a lo mejor usted está trabajando en el ministerio, está haciendo una clase de estudio bíblico, pero a lo mejor le ha perdido el gozo o el gusto de hacerlo y ya es una rutina hasta a veces el congregarse. Creo que son síntomas que están hablando de un agotamiento, de que algo tengo que hacer para cambiarlo. Yo creo que 2 cosas. Por un lado, la planificación, la organización, que yo sé que son 2 palabras que a veces a algunas personas les incomoda un poco, pero la verdad es que hacer un alto en el camino y en general la recomendación es hacerla hacia fin de año para poder analizar lo que ha pasado en el año que está terminando y decir qué he estado haciendo y cómo me he estado sintiendo haciendo eso que estoy haciendo y que me mantiene ocupado y que eventualmente pueda estar afectando mi nivel de energía. Y entonces eso permite decidir si quiero seguir haciendo exactamente lo mismo o quiero hacer algunos ajustes para el año que viene. Y entonces hacerme cargo de que yo soy el que tiene el dominio de mi cuerpo, de mis emociones, de mi espíritu y por lo tanto puedo organizarme de una manera distinta si me estoy sintiendo falto de energía, falto de gozo, falto de pasión, falto de capacidad de relacionarme con los demás y he estado muy involucrado en las actividades y me he olvidado de las personas, incluida yo misma como persona. Entonces esa es mi primera recomendación. Y la segunda recomendación tiene que ver con lo que hablamos al inicio del programa y es observarme y dejar ser observada por los demás. Y entonces, si estoy dando algunas señales
ya sea en el plano físico, ya sea en el plano emocional, porque por ejemplo puedo estar muy cansado y a lo mejor estoy más llorona de lo normal o más irritable de lo normal, entonces esas son señales. Y en el plano espiritual, he perdido el gozo, he perdido la pasión por lo que yo solía hacer con tanta alegría, con tanta actitud de servicio para Dios, entonces también me lo tengo que preguntar. ¿Esa capacidad de observación la puedo tener yo? ¿O los que me rodean, los que son más cercanos, mi familia, mis amigos, tal vez un mentor que hay al interior de la iglesia, mi líder, pueden también tener una palabra que decir respecto de eso? Y a veces eso significa que nosotros tenemos que preguntarle a esas personas, no necesariamente esperar que nos digan, oye, parece que andas un poco irritable, sino que decir, ¿cómo me ves? ¿Soy el de siempre o estoy un poco distinto? Esas serían mis 2 recomendaciones. Te escuchaba atentamente porque quería tomar nota de lo que estaba indicando. A veces vivimos situaciones complejas en la vida y quizás usted esté viviendo un momento difícil y a lo mejor el cansancio le ha pasado la cuenta y no tiene cómo detenerse y tiene que seguir trabajando, tiene que seguir cumpliendo con las funciones que se le han asignado en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Hay ayuda profesional que usted puede consultar. En la pantalla está apareciendo el teléfono de este centro de terapia Amaranta, un centro cristiano donde usted puede consultar y pedir la ayuda profesional de Yasna Gutiérrez, que nos acompaña en el programa de hoy. Yasna, cuando ya el agotamiento es extremo, ¿es generador de otros conflictos mayores? ¿O basta con pararse, tomarse una semana en la playa y volver? Puede llegar a serlo, ¿sí? Si la persona de verdad lleva mucho tiempo en un ritmo muy intenso y no ha escuchado su cuerpo ni sus emociones, entonces efectivamente podemos después lamentar enfermedades, por ejemplo. Hay muchas enfermedades que tienen una raíz psicosomática, que tiene que ver con que nuestras emociones no están bien, y entonces desarrollamos enfermedades, y entonces luego nos tenemos que hacer cargo de esa enfermedad y de las emociones y del cuerpo cansado, ¿sí? Entonces sí podemos vivir situaciones un poco más extremas. También corremos el riesgo de deteriorar seriamente una relación significativa si no hacemos caso de las señales que yo mismo o esa otra persona me ha estado dando durante un tiempo muy extendido. Entonces esa relación puede deteriorarse seriamente. Entonces sí, hacer un alto en el camino cuando me estoy sintiendo cansado o cansada es fundamental de manera de prevenir situaciones de mayor envergadura. Creo que es algo que Jesús vislumbró en su ministerio. Y él, mirando a la gente, seguramente viendo lo agotada que estaban, les dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. En una sociedad tan consumista como la nuestra, donde la producción es como la meta y hay que lograr, qué sé yo, target y otras cosas, nos cuesta tanto a veces tener tiempo para descansar. Absolutamente. ¿Ya? Y Santiago específicamente, que tiene una adición mayor debido al tráfico, lo que cuesta llegar de un lugar a otro, salir de la oficina, hacer un trámite implica 2 o 3 horas solamente por el tema de la movilización. Finalmente quiero invitarte a que tú puedas orientar a nuestros televidentes, a aquellos que sienten este agotamiento, que sienten que como que se están consumiendo, que ya no son los mismos. Y me estoy refiriendo a trabajadores, dueñas de casa, usted que a lo mejor trabaja en una iglesia y que siente que a veces no tiene palabras para entregar, que aparece el día lunes y dice: tengo que predicar el domingo y no tengo palabra para el domingo. Ha vivido eso seguramente. Quizás son síntomas de agotamiento. ¿Cómo orientar a esa gente que está empezando a sentir los efectos del agotamiento? Es importante que tomen medidas. Es posible. A veces cuando uno está en un trajín, en un ritmo muy acelerado, cree que no va a poder bajarse de la pelota. Cree que si lo hace se va a caer todo. Y la verdad es que no es así. Muchas veces cuando uno hace un alto en el camino puede ordenar, puede repriorizar y por lo tanto hacer cambios significativos para su propia vida y para los demás. Entonces
Si usted al otro lado de esta pantalla se está sintiendo agobiado, muy cansado, no permita que eso siga así. Usted puede hacer un alto en el camino y por supuesto eso lo puede hacer en compañía de su familia, de sus amigos, de hermanos de su iglesia. Si necesita más ayuda que eso, por supuesto también lo invitamos a que pueda pedir una hora en nuestro centro. Pero hacer ese alto y repriorizar, creer que es posible, es parte del inicio de un cambio. Bueno, vamos a recargar las pilas, así que permítanme hacer un alto y volvemos de inmediato con usted. Muchas gracias, Yarna, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un alto, volvemos con usted. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar acompañándonos en el programa de hoy, luego de la entrevista que hemos tenido tan importante para hablar acerca del cansancio y algunas ayudas que nos pueden prender algunas luces, señales que nos pueden indicar acerca del cansancio. Yo quiero invitarle a la reflexión de la palabra del Señor. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, un encuentro que Jesús tiene en un hogar como el suyo, un hogar como el nuestro, ¿ya? Donde Jesús visita a Marta y a María en Betania. Recordará el pasaje precioso del Evangelio de Juan, donde Jesús resucita al hermano de estas dos mujeres. Dice la Escritura, leo a partir del versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A propósito del cansancio, a propósito de la fatiga, del afán de estos tiempos, Jesús visita este hogar, se encuentra con dos hermanas y con caracteres totalmente diferentes, ¿ya? Con actitudes totalmente diferentes. Una preocupada de atender a las visitas, ¿cómo no? Siempre es importante la hospitalidad. Y Marta entonces preocupada de los detalles, de que no faltara nada, etcétera, de que la visita se sintiera grata. Pero María no hizo otra cosa que acercarse a Jesús y sentarse, dice, a los pies de Jesús para oír la palabra, para aprovechar este tiempo, esta visita del Maestro a su propio hogar. Marta, como estaba tan ocupada y tan afanada y queriendo hacer tantas cosas, no le pareció bien que su hermana estuviera sentada mientras ella trabajaba, de tal manera que le dice a Jesús: ¿no te parece que sería mejor que María me ayudara? Y entonces Jesús tiene una reflexión que yo quiero invitarle a que usted la considere en su corazón. Dice que Jesús le responde a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Puede guardar ese pasaje en su corazón? ¿Puede tomarlo como suyo? A lo mejor usted también está cansado, a lo mejor también está turbado, está preocupado de tantas cosas, y a lo mejor no tiene tiempo para sentarse a los pies de Jesús, hablarle acerca de sus proyectos, de sus afanes, de sus trabajos. El Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Qué le diría el Señor a usted? ¿Está usted también muy afanado, turbado, cansado, activando muchos proyectos, muchos desafíos, muchos ministerios, tratando de que todo funcione? A veces perdemos el disfrutar de la vida. Y cuando uno ve a María sentada a los pies de Jesús para oír su palabra, dice, para oír su palabra. Ella oía y ella estaba poniendo atención en lo principal. Y Jesús la elogia, ¿ya? Dice que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué cree que piensa Jesús de usted, el Señor de usted? ¿Que usted tiene que hacer muchas cosas para poder agradarle? Quizás lo que Jesús está esperando es que usted deje de afanar, deje de preocuparse de tantas cosas y pueda sentarse a los pies de Jesús
y dialogar con Jesús. Abrirle su corazón, contarle lo que usted está viviendo, las experiencias, las frustraciones que a veces la vida nos permite, pero también las alegrías, los planes, los proyectos, los programas que tenemos. ¿Sabe? Jesús está esperando que usted deje de estar afanado y turbado y pueda tener un tiempo para escuchar su palabra. ¿Hace cuánto tiempo que usted no se congrega? Le estoy hablando a usted que participó en una iglesia evangélica y que dejó de ir por múltiples razones. Hoy día no tiene tiempo quizás. Como perdió la costumbre de congregarse, hoy día tiene tantas cosas que hacer que no le da el tiempo, ni siquiera el domingo. Pues Jesús viene a usted hasta su hogar y a través de este programa le dice: tú estás afanado y turbado, necesitas oír mi palabra. Y yo quiero invitarle entonces a través de este versículo 41 del capítulo 10 de Lucas, donde el Señor de alguna manera reprende cariñosamente a Marta. Pero le dice que ella está tan ocupada, tan atareada, tan afanada en las cosas, que no tiene tiempo para oír su palabra. Y en cambio su hermana ha escogido la buena parte. ¿Qué le parece si este fin de semana usted escoge la buena parte? Prepare el almuerzo el día sábado, o déjelo avanzado, o levántese un poquito más temprano y congréguese. Asista a una iglesia evangélica, vaya a escuchar la palabra del Señor, vaya con ansia de abrir su corazón, de sentarse a los pies de Jesús. Y esperamos que el Señor pueda hablarle a su corazón, pueda transmitirle esa verdad que no le será quitada. Así le dijo a Marta: tú estás afanada y turbada con muchas cosas. Y quizás es lo que el Señor le está diciendo a usted. Por eso que hemos traído hoy día el tema del cansancio, del agotamiento, del estrés, del somenage, del burnout, ¿verdad? Temas que hoy día están tan a flor de piel, los sufrimos de tantas maneras. Si usted analiza su familia, más de alguno está viviendo el cansancio extremo, ¿ya? Y es necesario entonces hoy día hacer una pausa, dejar de afanarnos, ir a la presencia del Señor, escuchar su palabra. Y que Jesús le escuche a usted, que usted pueda abrir sus labios y poder declarar lo que son sus preocupaciones. Le invitamos para que usted se acerque y pueda congregarse este fin de semana. Muchas gracias por la compañía en el programa de hoy. Escríbanos al Gmail o al WhatsApp que aparece en su pantalla. Estaremos gustosos de saber si tiene alguna petición de oración. Nos vemos la próxima semana. El Señor le bendiga.